Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra sesión de viernes, nuestra semana 3 el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Como recordarán, estamos abordando la unidad 3, Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea Z. Muy bien, nuevamente sean cordialmente bienvenidos todos los que nos acompañan de manera sincrónica, los que nos acompañan o que ven las grabaciones de manera asincrónica de estos espacios abiertos para el aprendizaje, cuya intención es pues que resuelvas dudas que tengas de manera concreta en torno a tus actividades y también, muy importante, eh, ampliar, profundizar en los temas que vemos cada semana. ¿Sí? Muy bien, dicho esto, pues recordaremos que el miércoles comenzamos con esta presentación. Hoy la vamos a agotar y les compartiré algunos puntos que a tomar en cuenta en torno a las actividades de esta semana, principalmente en la actividad integradora 5, algunos aspectos que he visto que caen en dicho error y en algunos aciertos también para potenciarlos los mismos y los otros pues tratar de erradicarlos con la intención de que tus calificaciones, tus notas de las actividades pues sean lo mejor posible, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Recordemos que estuvimos viendo el orden de la presentación, que es el siguiente, la sesión del miércoles. Revisamos lo que es la literatura y el mundo, la experiencia estética, el impacto que tiene la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura, las formas emergentes de literatura y hasta aquí nos quedamos. Vamos a continuar hoy. Vamos a continuar hoy con proceso de escritura, prototipos textuales, tipos de textos, frases para iniciar cuentos, el cuento, preguntas y comentarios. Y aquí en esta parte, pues bueno, voy a aprovechar para compartirles ahí algunos puntos que, como ya les decía, he visto que pues suceden ahí en estas actividades de esta semana. Sale muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, estuvimos hablando de que la literatura y el mundo están íntimamente relacionadas, puesto que el autor toma aspectos de su realidad para crear las obras, ¿sí? Y esto contribuye enormemente en el desarrollo de las sociedades, en su manera de pensar, en cómo ejecutamos el arte, las filosofías, la manera de relacionarnos, en fin. Cuando comprendemos esto, valoramos un poco más lo que es el arte, lo que es la literatura, porque comprendemos qué es lo que encontramos ahí, qué es lo que encontramos en la literatura. Siempre se nos ha dicho constantemente que debemos de leer, que tenemos que acercarnos al arte, a la literatura, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la intención? Entonces ya decía, ¿verdad? Porque a través del arte, a través de la literatura, podemos echarnos un clavado al pasado, conocer cómo pensaban en otras épocas, por qué un pueblo se encuentra como se encuentra, por qué sus sociedades se relacionan de tal o cual manera. Entendemos a profundidad la idiosincrasia, la cultura de los pueblos. Entonces, cuando entendemos todo lo que encontramos ahí en la literatura, además de las maneras concretas de pensar, filosóficas, de decodificar, de sentir de los autores, pues valoramos más esta bella arte.
La experiencia estética, también estuvimos hablando de la experiencia estética, este fenómeno interior que sucede cuando nos acercamos al arte, cuando estamos disfrutando del arte, todo ese conjunto de emociones que experimentamos cuando vivimos el arte. Y es importante, como ya había mencionado, todo esto lo vivimos a través de las siete bellas artes. No solamente sucede esto eh, dentro de la literatura, ¿sí? Podemos vivir experiencias estéticas a través de las siete bellas artes. ¿Cuáles son? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Entonces, hablaba acerca de dos tipos de experiencias, las experiencias comunes y cotidianas y las experiencias estéticas. Al estar la palabra estética, que es una rama que se desprende de la filosofía, que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte, bueno, pues por esto hablamos de una experiencia estética, porque la estética se encarga precisamente de estudiar la belleza que hay en el arte, ¿sí? Que se cumpla con ciertos parámetros, con ciertos lineamientos para que se considere como bello, ¿sí? Cuestiones de formas, de estilos, de colores, de lenguajes. Entonces, por eso es una experiencia estética, no es una experiencia común y cotidiana. Les hacía la analogía de que cuando, por ejemplo, estamos muy cansados y llegamos a casa, nos tomamos un vaso de agua o descansamos en nuestro sofá. Ese es placer. Vivimos una experiencia de placer, ¿verdad? Un placer común, un placer cotidiano. Hay otro tipo de placer, el placer estético. El placer estético está relacionado, obviamente, con el arte. Al ser estético o al estudiar a través al manifestarse la estética, que vuelvo a repetir, es una disciplina que se desprende de la filosofía, cuya intención es mm, analizar la belleza en cuanto a los estándares de la estética que hay en el arte, ¿sí? Entonces, la experiencia estética es eso, cuando nosotros sentimos todo ese tipo de emociones de alegría, de tristeza, este, expectativas, cuando viajamos desde nuestro propio sofá a otros países, a otros mundos, es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando nos quedamos viendo a veces una estructura, este, una obra arquitectónica, una escultura, cuando disfrutamos de una obra de teatro, de un buen poema, de una buena novela, de una buena canción. Buena, ¿a qué me refiero con buena? Pues estética, ¿verdad? Entonces, eso es la experiencia estética. Me parece que es una de las maravillas que podemos disfrutar dentro de el arte, dentro de la literatura, porque es una de las maravillas porque podemos nosotros estar experimentando un momento de tristeza, por alguna situación que experimentamos en nuestra vida y de repente leemos un buen poema o leemos una buena frase o leemos un buen cuento, una buena novela y cambia completamente nuestro estado emocional. Incluso nos potenciamos más. Regresa la pasión, los sueños, las expectativas, las ganas de conseguir todo aquello que buscamos. Bueno, fíjense la maravilla, ¿no? Esto es, por eso digo que es algo mágico, porque podemos salir de nuestros estados, salir de nuestros propios mundos para experimentar un sinfín de emociones. Me gusta mucho esta frase que dice, un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Tiene que ver con esto, ¿no? Con toda esta vivencia de experiencias estéticas. El impacto de la literatura en la sociedad. Sabemos que las obras literarias no las podemos analizar o no podemos dar sus definiciones o no podemos hacer una interpretación de la obra sin conocer el contexto donde fue producida.
porque definitivamente esos factores sociales, culturales, políticos, económicos, naturales, influyen en los autores, influyen en nosotros como seres humanos. De ahí que somos en un primer momento entes sociales, ¿sí? Entonces, por ahí alguna vez le escuché también esta frase a el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no hay texto sin contexto. Totalmente de acuerdo. No podemos analizar un texto si no conocemos su origen, quién es el autor, bajo qué circunstancias se encontraba cuando creó la obra, qué sucedía en esa sociedad políticamente, económicamente, naturalmente. ¿Cómo que naturalmente? Fíjense, ¿a poco no, ahora que acabamos de pasar precisamente por la pandemia, ¿no? Este, todos estos eventos tan significativos nos vienen a reevaluar, ¿no? A recondicionar, a tener una nueva manera de relacionarnos, cambia completamente nuestra vida. Entonces, si alguien, por ejemplo, en unos años quisiera conocer un poco más de nuestra sociedad, de estas nuevas generaciones, definitivamente tendría que tener ese estudio de la sociedad, de esos acontecimientos que ocurrieron, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Entonces, no podemos estudiar un texto sin su contexto, sin su sociedad, sin todos esos acontecimientos que puedan hablar y explicar un poco más para nosotros poder conocer verdaderamente la intención y el propósito que tiene el autor con su obra. La difusión de la literatura. Aquí hablamos de la tecnología, ¿verdad? De cómo ha influido la tecnología de una manera tan positiva en el desarrollo de nuevas formas de arte y en su difusión. Quizá habrá algunos aspectos polémicos de la tecnología que a lo mejor, pues que no son tan favorables en nuestras sociedades de consumo principalmente, pero en el caso de la difusión del arte, de nuestras comunicaciones, pues bueno, es algo extraordinario. Entonces, en el caso de la literatura, en el caso del arte, pues definitivamente la tecnología ha favorecido de una manera extraordinaria. Y es así que surgen estas formas emergentes de literatura. Sí, estas formas emergentes de literatura, pues son estas formas, tendencias, estilos nuevos que están íntimamente relacionados con la tecnología, ¿sí? Y estuvimos hablando también acerca de estas formas, acción poética, colección de literatura electrónica volumen uno y literatura poetrónica y la Organización de Literatura Electrónica, ¿sí? Fundada en Chicago en 1999. Todas ellas con una relación directa con la tecnología, el uso de libros digitales, este, bibliotecas virtuales a través de las cuales podemos tener acceso de múltiples obras, de múltiples formas, tendencias, de estilos nuevos de crear literatura. Sí, de hecho hemos estado abordando en esta semana en nuestra actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas, precisamente abordando estas formas nuevas, estas formas creativas de crear arte. ¿Sale? Muy bien, hasta aquí nos quedamos y compartimos estos ejemplos, ¿no? En este caso este, ay, se me pasó ahorita, es acción poética, acción poética. Yo creo que todos hemos visto acción poética en nuestras ciudades, ¿verdad? Cuando vamos por ahí por alguna calle y vemos estas bardas pintadas de blanco, firmadas por Acción Poética, donde comparten versos, frases extraordinarias.
esta es una forma emergente de literatura. Sí, fíjense qué extraordinario. Ahora tenemos la literatura a nuestro alcance, en nuestra vida cotidiana, por todos lados, en nuestras celulares, en nuestras redes sociales. Vamos a ir revisando y nos encontramos de repente algún fragmento de un poema, algunas frases, comentarios acerca de alguna obra, interacción directa con los autores. Bueno, esto es extraordinario. Tenemos el arte, muy cerca de nosotros. Hasta aquí nos quedamos y vamos a continuar con el proceso de lectura, perdón, el proceso de escritura. Menciono también el proceso de lectura porque es algo que vimos en semanas anteriores, ¿verdad? Donde, bueno, les comentaba que dos de las herramientas más importantes que tenemos como seres humanos, pues es definitivamente la lectura y la escritura. Por una parte, la lectura nos permite conocer, saber, llenarnos de conocimiento, sabiduría, información, nos permite conocer. Y por otra parte, la escritura nos permite comunicarnos, expresar lo que pensamos, expresar lo que sentimos, ¿sí? Entonces, bueno, pues estas dos grandes herramientas tienen un proceso para poderse ejecutar, para poderlas realizar de una manera correcta, de una manera adecuada, para realmente sacar todo el provecho de estas dos herramientas. Entonces, vimos el proceso de lectura, ¿sí? Que lleva en las etapas de prelectura, lectura, postlectura y contexto. Son las cuatro etapas del proceso de lectura. Es decir, que no se trata solamente de llegar y ponerme a leer un texto, ¿no? Hay algo previo, una etapa previa. Muy bien. En el caso de la escritura, no es la excepción. Y es muy importante abordar este proceso porque a lo largo de Prepa en línea y a lo largo de tu vida, de los diferentes módulos y demás, siempre vas a escribir. Qué importante es darnos cuenta de este proceso para poder ejecutarlo correctamente y realmente cumplir con la intención que estamos buscando con nuestros escritos, que ya sea transmitir información, transmitir sentimientos, persuadir, convencer, argumentar, etcétera. Hay muchas intenciones. O transmitir belleza a través de la palabra, en fin, como es en el caso del arte, ¿no? Entonces, muy bien. Veamos estas etapas, estas tres etapas del proceso de escritura. Primeramente, fíjense, igual que en el caso en el caso de la lectura, existe un proceso, hay algo previo, algo durante y algo posterior. Entonces, antes, ¿verdad? Preescritura quiere decir que tengo que hacer algo antes de escribir. ¿Qué hago algo? Luego a veces fíjense que principalmente con mis alumnos del aula presencial, pero igual les comparto el ejemplo porque seguramente les ha pasado también a ustedes. El síndrome de la página en blanco. ¿Cuál es ese síndrome de la página en blanco? Que vamos a empezar a escribir y nos quedamos así, en blanco. No sabemos qué escribir. Se queda nublado nuestro pensamiento. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque no tenemos la suficiente información, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir del tema que sea, pues, ¿qué voy a hacer primero antes de escribir? Pues voy a buscar información de ese tema del cual yo quiero hablar. Eso me va a refrescar la información, me va a dar referencias
para yo poder citar, para yo poder argumentar y tener más elementos para poder fluir al momento en el que yo quiera escribir. Entonces, para poder escribir en esta etapa previa, pues tengo que buscar información que me vaya a ayudar a desarrollar todo aquello que yo quiero escribir. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante. Cuando yo busco ideas, busco información, busco fuentes de información que hablen del tema que yo quiero hablar, pues voy a generar un sinfín de ideas, argumentos, ¿sí? En fin, puedo seleccionar las ideas más importantes, hacer un resumen, una síntesis, etcétera, y planear qué es lo que va a llevar el escrito también. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de escrito voy a hacer? Esto todavía estoy en la planeación, fíjense, ¿eh? Todavía no escribo nada. Estoy en la preescritura, es una etapa de planeación. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Voy a escribir un texto literario. Muy bien. Si voy a escribir un texto literario, tengo que entender cuál es la intención de la literatura. Pues desarrollar la imaginación y la creatividad. Utilizar un lenguaje bello, un lenguaje artístico. ¿Ok? Voy a utilizar voy a hacer una narración, a lo mejor voy a hacer un cuento, voy a hacer una novela, que tienen intenciones muy en específico, ¿verdad? Muy bien. O bueno, no, voy a escribir un texto argumentativo. Perfecto. Si voy a escribir un texto argumentativo, entonces, por ejemplo, voy a escribir un ensayo. Quiere decir que tengo que buscar fuentes de información, que tengo que buscar citas textuales que vayan a ayudar a mi propósito. Este, mm, Voy a utilizar bastante la argumentación, en fin, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de texto que voy a escribir, pues tengo que replantearlo desde antes para saber qué camino voy a tomar. Haz de cuenta que tú tienes en tu camino, tienes 5 caminos, ¿verdad? Y tú estás parado ahí al inicio de estos 5 caminos. Entonces, si tú no te preparas, si tú no haces algo previo, si no visualizas, o a lo mejor te vas a ir por cualquiera de esos caminos y no te van a llevar a ningún lado o no te van a llevar a donde tú quieres. En cambio, haces esa planeación. A ver, para empezar, ¿qué quiero escribir? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito del texto que voy a escribir? Voy a escribir un texto informativo, periodístico, literario, persuasivo. ¿Qué tipo de texto voy a hacer? Porque dependiendo del tipo de texto son las herramientas que voy a utilizar, ¿verdad? Excelente. Nos escribe por aquí su compañera Erika. Hola Erika, buena noche, bienvenida. Estamos hablando aquí del proceso de escritura. Erika, una herramienta extraordinaria, ya les decía, tenemos dos herramientas sumamente importantes en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, no solamente aquí en Prepa en Línea C, a lo largo de nuestra vida, la escritura y la lectura. Entonces, en semanas anteriores vimos la lectura y su proceso, ahora estamos con el proceso de escritura, porque pues siempre tienen que escribir. Aquí en Prepa en Línea C, pues no es la excepción. Y no solamente en este módulo 4, a lo largo de todos los módulos siempre van a escribir. Entonces, em, esta herramienta, este proceso les va a servir pues para a lo largo de Prepa en Línea C y el resto de su vida también. Entonces, ya hicimos todo esto previo. Ahora, al momento de escribir, ¿qué hago? Bueno, pues voy a desarrollar las ideas planteadas en el orden que yo las estructuré. ¿Cuál va a ser mi introducción? ¿Cuál va a ser mi desarrollo? ¿Cuál es mi clímax y cuál es mi desenlace? O cuál es la introducción, desarrollo y conclusión, si se trata de un texto informativo, argumentativo y demás. Conectar ideas unas con otras, escribir todas las ideas que se piensan comunicar, escribir frases completas, usar una puntuación adecuada, utilizar un diccionario, revisar
ortografía, revisar puntuación, dudas que tengas en torno a la cohesión de las palabras. Esto en la etapa de la escritura, ¿sí? Ya hice un boceto, ya hice una planeación. Ahora en la escritura voy a plasmar todo aquello que yo planeé. Y por último, fíjense, es una etapa incluso, ¿verdad? Es una etapa la revisión, ¿sí? Es una etapa la revisión, para que vean que no es solamente una cuestión de, yo constantemente les digo, revisen sus textos para asegurar que no tenemos ningún error, ¿sí? Entonces, la revisión es una etapa, no es algo que nosotros nos inventemos. Entonces, en esta etapa de la revisión, si nosotros revisamos nuestros textos, los textos que hacemos, las actividades integradoras, todo lo que nosotros hacemos, si nosotros los revisamos, seguramente nos vamos a dar cuenta que hay algunos errores y cuando nosotros los identificamos, corregimos y entregamos una actividad mejor realizada. Luego, por ejemplo, ¿sí? Me entregan alguna actividad simplemente sin el enlace del audio que iban a grabar. Y luego me escriben como, este, pues, una justificación para tratar de tener una nueva oportunidad, ¿no? Es que no vi, se me pasó. Entonces, ¿habrá revisado ese compañero o esa compañera? ¿Sí? Entonces, este, cuando nosotros revisamos, nos damos cuenta de que hay faltantes, de que quizá omitimos alguna cuestión, de que nos hizo falta o de que simplemente hay faltas de ortografía o que hay omisiones en puntuación, o que nos hizo falta o que esta respuesta que dimos no está muy clara, no está muy bien argumentada. ¿Sale? Entonces, la revisión es una etapa del proceso de escritura que tenemos que considerar para cualquier escrito que nosotros revisemos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, verificamos que la información sea coherente, que sea cohesionada, que estén los signos de puntuación, que sea entendible el texto, que no haya ninguna omisión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto al proceso de escritura. Igual, aquí les anexo en esta presentación, pues son las mismas etapas, ¿no? Es el mismo proceso de escritura explicado de distintas formas. Tú te apoyarás del que más te favorezca, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Igualmente, elementos lingüísticos de la escritura, ¿sale? Que es planificación, ¿sí? Identificación de microhabilidades, revisión y textualización. Tipos de textos. Ya les decía, tenemos muchos tipos de textos. Estos tres, digamos, en este caso, estos tres, a ver, aquí está, estos tres, ¿sí? Texto narrativo, descriptivo y dialogado, son textos, digamos que son textos literarios. ¿Sí? En un texto literario utilizamos la narración, la descripción, el diálogo. Estos tres podríamos tomarlos como textos literarios. ¿Sí? Tienen la intención de relatar acontecimientos, contar historias, ¿sí? Llevan personajes, hay narradores. ¿Qué tipo de textos son estos? Las novelas, los cuentos, además, por ejemplo, las noticias también pueden ser textos narrativos, aunque estas ya no son textos literarios, ¿verdad? Textos periodísticos. Entonces, en fin, tenemos muchos tipos de textos y cada uno de ellos
perdón, tienen propósitos, tienen intenciones comunicativas distintas. Un texto narrativo tiene como intención relatar acontecimientos desarrollados en lugares determinados y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios. Un texto descriptivo, ¿sí? Cuenta cómo son los objetos, los personajes, los lugares, los sentimientos. Un texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. ¿Qué dicen? Ejemplo, pues las obras de teatro principalmente. Las obras del género dramático utilizan el diálogo. Ya lo veíamos en semanas anteriores. Si nosotros solamente vemos diálogos en un texto, quiere decir que nos encontramos frente a un texto dramático, ¿sí? A un texto, a un guión teatral, ¿sale? Acotaciones, guiones, parlamentos. También tenemos textos expositivos que tienen una intención comunicativa de explicar de forma objetiva los hechos. Ejemplo de textos expositivos, los libros de texto, los artículos de divulgación, enciclopedias, etcétera, utilizan un lenguaje claro y directo, objetivo, a diferencia de los textos literarios, ¿verdad? ¿Sí? Que utilizan un tipo de lenguaje muy distinto. ¿Cuál? El lenguaje connotativo, un lenguaje artístico, un lenguaje figurado. Y por último, los textos argumentativos. Los textos argumentativos, ¿qué intención tienen? Defender ideas, argumentar posturas, ¿sí? Los ensayos, los artículos de opinión, las críticas en la prensa. Entonces, aquí utilizamos la argumentación principalmente. En los textos argumentativos utilizamos la argumentación. Para ello damos citas textuales, hacemos referencias, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y que está ligado con el proceso de escritura, que tienes que identificar primero que nada qué tipo de texto vas a realizar. Un texto literario, un texto argumentativo, un texto informativo, un texto periodístico, porque como estamos viendo, cada uno pues tiene una intención distinta y tiene características diferentes, por lo tanto, es distinto lo que vamos a realizar en cada uno de ellos. Esto en cuanto a los tipos de textos y aquí les anexo este otro esquema para profundizar más en este tipo de textos, pero es prácticamente lo mismo, algunas otras variaciones, un poco más este, descriptivo este esquema, pero también les puede servir para conocer un poco más acerca de estos tipos de textos. Y llegamos al cuento. Como saben, en esta semana tienen que escribir un cuento. Aquí les voy a poner algunos ejemplos, e incluso le voy a dar la oportunidad de participar, en este caso a nuestra compañera Erika, agradecer a nuestra compañera Erika que siempre nos acompaña en nuestros espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, vamos a compartir, me gustaría, no sé si ya tenga ella realizada su cuento de la actividad integradora 5, que pueda compartir un poco acerca de cómo quedó ese cuento, cómo quedó esa adaptación, pero yo les voy a compartir un poco también para que haya mayor claridad. Entonces, primeramente, aún no lo termino. Perfecto. No te preocupes, Erika. Te va a servir el ejemplo que les voy a proporcionar. Entonces, tenemos al cuento. Primero que nada, tenemos que recordar que el cuento es un subgénero narrativo, es hijo de la narrativa. Tenemos tres géneros literarios: narrativo, poético y dramático. Pues el cuento es un subgénero
narrativo. Quiere decir que va a tener las características de la narración. ¿Qué características tiene una narración? Pues que hay un narrador, una persona que cuenta la historia de muchas formas, de manera interna, de manera externa, en primera, segunda y tercera persona, lo que conocemos como narrador omnisciente, intradiegético, ¿sí? Y extradiegético. Entonces, como prototipo textual, el cuento utiliza la narración también. Parece trabalenguas, pero así es. El cuento utiliza la narración como prototipo textual y utiliza un narrador para contar la historia. ¿Qué más encontramos en un cuento? Encontramos en un cuento personajes que son esos seres que ejecutan la historia. Tenemos personajes protagonistas, antagonistas que van en contra del protagonista, ¿sí? Pero que son personajes principales. Tenemos personajes secundarios que aparecen menos y personajes incidentales que aparecen menos aún. Entonces tenemos personajes también principales, ya decía, protagonista y antagonista, y secundarios que aparecen con menos participación dentro de la historia. En un cuento, pues tenemos un argumento también, ¿verdad? Es decir, ¿de qué trata ese cuento? ¿Cuál es la intención? ¿De qué trata? ¿Cuál es el argumento? Un resumen, una síntesis. ¿De qué trata este cuento? Tiene, a diferencia de una novela, un cuento tiene una sola trama. A diferencia de las novelas son multitramas, sí pueden haber muchas variantes, por eso son tan extensas. ¿Qué otro punto es importante en un cuento, como en cualquier texto narrativo en este caso? Tienen una estructura, una estructura. Esta estructura es inicio, desarrollo y desenlace, ¿sí? ¿Qué encontramos en el inicio de un cuento? Ah, pues se nos dan quiénes son los personajes, en dónde se da la historia, en qué lugar, en qué contexto, ¿sí? Luego en el desarrollo, sucede hay algún acontecimiento relevante que, que hace que se desenmarañe toda la historia. Hay un problema en que a través de este problema, pues se ponen a andar, se ponen tienen un quehacer los personajes. Entonces, tiene que haber una especie de intriga para que haya algo que resolver, ¿no? Esto sucede en el desarrollo. También sabemos que hay un clímax o lo que conocemos como un nudo, el punto de más alta tensión. Y por último tenemos al desenlace. El desenlace, pues, en lo que termina esa historia. Entonces, importante que nos demos cuenta que todos los textos pues tienen esa estructura, ¿sí? Que tienen, para que sean lógicos, para que sean entendibles, pues tienen que tener esa estructura para lograr ejecutarse. Entonces, esto en cuanto al cuento. Y por último, algunas frases porque me han llegado bueno, antes de pasar aquí, lo iba a compartir también al final en la parte de aclaraciones de dudas, pero si quieren se los comparto aquí de una vez. En nuestra actividad integradora 5, como sabemos, estamos haciendo, en esta actividad integradora 5, hicimos la lectura de las páginas 1 a la 22 de Las nubes de Aristófanes, ¿sí? Esta obra que trata de un campesino que se casa con una mujer acaudalada, ¿verdad? Que tienen un hijo llamado Filipides, el cual gasta mucho dinero en caballos, ¿verdad?
Entonces, el argumento así de manera general de esta obra. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Identificamos a los personajes. ¿Quiénes? Estrepsiades, Filipides, Sócrates, etcétera, ¿verdad? Luego nos preguntan sus características de personalidad de cada uno de ellos. Pues por ejemplo, Estrepsiades, un padre bondadoso, preocupado por su familia, o Filipides, un hijo flojo que no le gustaba trabajar, gastarse el dinero solo en caballos, etcétera. Identificar situaciones graciosas en la historia, eh, identificar situaciones que se presentan en la actualidad. Yo creo que esa historia definitivamente la podemos, todos los que tenemos hijos y quienes no, pues igual, lo vemos en estas nuevas generaciones. Yo creo que claramente podemos identificar esta problemática en la actualidad. Ya ustedes compartirán cómo. Este, donde lo que yo les quería compartir, todo lo demás, hasta ahorita bien, ¿eh? Lo he visto en la mayoría y quienes no, ahí les pongo, se los menciono en las actividades, pero donde he visto que a veces hay errores es en el cuento. Se nos dice la indicación, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado a un contexto actual. Es decir, que voy a considerar el mismo argumento, pero voy a adaptar a un contexto actual. Igual tengo que mantener el nombre de los personajes, exactamente lo mismo, solo adaptado a un contexto actual. Y fíjense cómo podría quedar. Ojo, este fragmentito que les voy a compartir, pues no se puede utilizar, obviamente, porque sería plagio, pero para que se den una idea cómo es mantener el argumento, pero adaptado a algún contexto actual. Dice así. En una ciudad cualquiera del estado de Jalisco, vivía un hombre llamado Estrepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer acaudalada, la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo tuvieron a un hijo al que nombraron Fidípides, un muchacho flojo y egoísta, grosero con sus padres y con el hobby por las motos. Entre la esposa y Fidípides llevaron a la ruina al pobre de Estrepsiades, que se desvivía por complacerlos, por lo que se endeudó en todos los bancos, en Banamex, incluso en Coppel y en Electra, para pagar sus deudas, puntos suspensivos. ¿Sí? Estoy manteniendo el argumento, pero estoy adaptando a un contexto actual. ¿Qué otro? Aquí les mencioné en este caso, Filipides, que le gustaban las motos. Pero ¿qué otro hobby hay actual? Todos quieren ser, bueno, no todos entre comillas, ¿no? Influencer, ¿verdad? Eso está muy de moda. O quieren ser youtubers, ¿no? Este, muy apasionados por los videojuegos, etcétera. Todos esos comportamientos que vemos en nuestros jóvenes, podemos retomarlos de ahí. Les vuelvo a repetir, incluso si ustedes tienen hijos, pues bueno, pueden identificar alguna situación que puedan relacionarla con este contexto actual. No sé si queda un poco más claro y sirve este ejemplo, en este caso, Erika. Sí, quedó claro este ejemplo que te comparto acerca del cuento. Si quieres, puedes encender tu micro. Bueno, ya nos. Sí, ya quedó claro. Excelente, Erika. Muy bien. Sí, de hecho, creo que son muy buenos los ejemplos que nos está poniendo para poder complementar nuestra actividad, asesor. Entonces, de momento no tengo duda. Gracias. Excelente. Gracias a ti. Qué bueno. Erika, aquí es donde he visto, te digo que más se cae en ese error.
pero por eso preferí compartirles ahí un ejemplo de cómo puede quedar. A veces, ¿qué es lo que pasa? No mantienen a los personajes. Sí hacen una adaptación, pero no mantienen a los personajes. Ponen otros personajes, otros nombres. O ponen, o ponen los mismos nombres, pero ponen la misma problemática. No hacen una adaptación a un contexto actual. Entonces, tampoco es correcto. ¿Sale? Entonces, tomar en cuenta todos estos puntos porque pues para que realmente puedan obtener el mayor puntaje, ¿no? Dentro de su actividad. Y bueno, llegamos a esta parte donde eh, me han llegado a preguntar frases para escribir los cuentos, ¿sí? Cómo iniciarlos. Entonces, y que nos ayuden a identificar que estamos dentro de esta, que estamos tomando en cuenta la estructura del cuento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en el inicio o cómo podemos comenzar? Había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, eras una vez, todo comenzó. Esto nos da a entender que estamos en el inicio, ¿verdad? Que estamos en el inicio de este cuento. Luego, el nudo o desarrollo. De pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, pues este tipo de expresiones nos ayudan a entender que ya estamos dentro del desarrollo, dentro del clímax, dentro de la intriga de la obra, que estamos pues evolucionando en la estructura. Y por último, nos damos cuenta que estamos en el desenlace por este tipo de expresiones. Por último, entonces, finalmente, y así fue, y al fin, ¿sí? Entonces, este tipo de expresiones igual nos ayudan a entender que estamos frente a, pues a este tipo que estamos considerando la estructura, ¿verdad? Que estamos considerando la estructura de los textos, que vuelvo a repetir, es sumamente importante para que tengan una cuestión, una estructura lógica, coherente y demás. Entonces, con esto estamos llegando al fin de nuestra presentación. Solo me gustaría pues dar una participación extra, en este caso a nuestra compañera Erika, que nos acompaña por aquí. En cuanto a la actividad integradora 6, Erika, la voy a compartir. Aquí está. Estamos compartiendo en nuestra actividad integradora 6 literatura actual y experiencias estéticas. Cuyo propósito es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. ¿Tú qué nos dices, Erika? ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son esas formas emergentes de literatura? Por ejemplo, en este caso, desvaneciendo y bestiario. Estamos analizando con base en estos enlaces que se nos comparten. ¿Tú qué crees, Erika? ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de estas formas emergentes de literatura? Desde la sesión anterior de miércoles, les estuve compartiendo varios ejemplos de estas formas emergentes de literatura que están muy relacionadas con la tecnología. ¿Tú qué crees? ¿También se puede vivir experiencias estéticas por medio de estas formas emergentes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Se refiere en base a lo de la tecnología, de las TICs? Sí, ¿ya revisaste estos enlaces de desvaneciendo bestiario?
No, porque le digo que apenas estoy en desarrollo del cuento de la actividad anterior, Ah, entonces todavía no llego ahí. Pero en base a lo que he leído, considero que sí se pueden vivir experiencias estéticas, a partir de las formas emergentes de la literatura. Si se refiere a lo que hablábamos en las sesiones anteriores, por el tema de las formas de los audiolibros, de los ebooks, exacto. que bueno, pues van más encaminados a facilitarnos pues la literatura, ¿no? Creo que sí se puede convivir esta parte de las experiencias estéticas, porque al final la tecnología se hizo para facilitarnos la vida, ¿no? Así es, Erika, excelente, lo dices muy bien. Definitivamente, ¿verdad? Sí se pueden vivir experiencias estéticas a través de estas formas emergentes de literatura, independientemente de que sean formas innovadoras, de que sean formas creativas, tienen la misma intención, ¿cuál? Transmitir belleza, transmitir pensamientos, emociones, pero de una forma bella, utilizando la estética. Entonces, mientras se tenga la intención de transmitir emociones, pensamientos, sentimientos de manera bella, claro que se puede vivir experiencias estéticas a través de estas formas emergentes de literatura. Gracias por compartirnos, Erika. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengas, Erika, alguien más en torno a alguna actividad, algo que quieran comentar? Adelante, y si no, daremos por concluida nuestra sesión. Pues de momento no tengo ninguna duda, asesor. Creo que la parte de las sesiones nos amplía el panorama para poder ejecutar nuestras actividades. Y pues como lo decía, ¿no? En base a que si podemos vivir algún tipo de experiencias. En mi caso, por ejemplo, cuando leo es un poquito más cansado porque pues como todo el día estamos pegados al monitor, ejecutando pues nuestro trabajo, y pues ya en la tarde noche es un poquito más complejo venir leyendo y forzando la vista. Pero por ejemplo con los audiolibros me generan la misma emoción o sentimiento o tipo de sensaciones que es lo mismo que leer el libro, pero pues escucharlo, ¿no? Y más relajado. Así es, Erika, definitivamente estuvimos compartiendo esto bastante en la sesión anterior, que eh, pues fíjense, les puse también ese ejemplo, ¿no? Yo anteriormente, hace unos años, yo decía, no, yo solamente quiero, pues como maestro de español, ¿verdad? No, yo solamente quiero leer mis libros en físico, ¿no? Y quiero comprar mi libro, leerlo y tenerlo ahí en mi biblioteca. Y estos últimos tiempos, donde no me dejarán mentir, todos estamos tan llenos de tantas ocupaciones, tenemos dos, tres, cuatro trabajos, tantas actividades por hacer, que bueno, pues nos podemos apoyar ahora de estos audiolibros, de estas bibliotecas virtuales, de estas formas emergentes de literatura, podemos estar cerca del arte a través de nuestras redes sociales, no solamente seguir amigos y ver fotografías, sino ver todo lo relacionado con el arte, con la literatura, con la música, con la poesía, con la danza, con el cine, etcétera. Entonces tenemos muy cerca el arte, tenemos una gran facilidad ahora con el desarrollo de la tecnología. Entonces, pues fue ahí que también yo tuve mayor apertura y como ya les compartía, yo también soy muy asiduo a este tipo de audiolibros. Me encanta escuchar audiolibros porque puedo estar haciendo alguna otra cosa, y puedo igual estar conociendo, disfrutando esa obra, o ese texto del cual yo quería conocer, pero que a veces por una cuestión de tiempo no se podía. Entonces, claro que podemos aprovechar la tecnología y estas formas emergentes de literatura para cultivarnos más, para llenarnos más de cultura, de arte y vivir cada vez más las experiencias estéticas. Pues muchas gracias, Erika, por acompañarnos. Ayúdame por favor, a cerrar con esta frase. Claro que sí, asesor. Dice, el arte de leer es
en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos, de Maurois. Excelente. Muchísimas gracias. Así es. El arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos, ¿verdad? Entonces, justo lo que decíamos ahorita, siempre lo he comentado, a veces está muy romantizado el hecho de tienes que leer, sí, coincido, pero ¿por qué? Ah, bueno, si me dices que voy a viajar a otros mundos, me voy a llenar de cultura, voy a experimentar otro tipo de emociones, voy a vivir 1000 vidas, a diferencia de solo vivir una, claro que me interesa la lectura. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, a los que nos acompañan de manera sincrónica, a los que ven las grabaciones de nuestras sesiones, les agradezco y sigo pendiente de sus participaciones en el foro, y de cualquier duda y comentario que tengan. ¿Sale? Pasen bonita noche, descansen, hasta la próxima.